Así es que como nos gusta ser puntuales, vamos a comenzar, ¿vale? Primero voy a hablaros un poquito acerca de Alberto. Alberto López es abogado laboralista. Él desarrolla su trabajo por cuenta propia, asesorando a particulares y a empresas en materia laboral. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, se encarga del asesoramiento e intervención profesional en asuntos jurídicos desde hace más de una década. Entre otras funciones, colabora activamente con proyectos a nivel autonómico y actualmente representa a la patronal AELPA en la negociación de su convenio colectivo. Él se define como una persona entusiasta que disfruta mucho con su trabajo. Y esta tarde vamos a disfrutar de él. Así es que, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este webinar tan interesante. Cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. El reunirnos aquí pues un martes a las 3 de la tarde pues nunca es fácil y se agradece. El objetivo de este webinar es intentar daros unas pinceladas acerca de los diferentes tipos de contratación que tenemos pues, a la hora de establecer unas relaciones entre empresa y trabajador. A mí me gustaría recordar, aunque todos ya lo sabemos, que entendemos por un contrato de el trabajo. En primer lugar, pues podemos decir que es un acuerdo entre empresa y trabajador, en virtud del cual el segundo de ellos, el trabajador, pues presta sus servicios bajo la dirección, bajo la dependencia de un tercero, un empresario, y percibe a cambio pues una retribución, un salario. Podemos hablar, aunque, insisto, esto ya lo sabemos todos, que hay 4 notas esenciales cuando hablamos de un contrato de estas características. En primer lugar, es algo voluntario. Es decir, el trabajador siempre decide qué servicio va a prestar y en qué condiciones, entre comillas, de esto ya lo haremos más tarde, cómo las va a prestar. En segundo lugar, esta segunda característica es la genuidad, es decir, los frutos del trabajo que realiza ese trabajador son para el empresario, para la empresa, para quien contrata. Es decir, no depende del trabajador una serie de rendimientos que va a generar su propio esfuerzo o su dedicación. En tercer lugar, la dependencia, es decir, el trabajador organiza su trabajo bajo las directrices que le da el empresario, ya sea en materia de jornada, trabajo a turnos, remuneración incluso, etcétera. Y por último, la última nota característica es la remuneración o la retribución, es decir, el trabajador esto no lo hace de manera altruista, sino que lo realiza a través de un salario, es la contraprestación principal. Dicho esto, que yo creo que ya todos lo sabemos, todo lo que nos dedicamos a esto pues es algo básico, a veces no tanto, porque hay situaciones especiales, pero creo que es bueno recordarlo y tenerlo muy en cuenta. Hay unas series de relaciones de trabajo que están excluidas, ya porque no reúnan una de las 4 notas que hemos dicho anteriormente, y en otros casos porque la ley así lo impone. A título de ejemplo, pues los funcionarios públicos, que tienen un régimen especial, los consejeros o miembros de órganos de administración de las sociedades mercantiles, aquellos trabajos realizados por benevolencia, buena vecindad, tragos familiares, etcétera. No quiero incidir mucho aquí porque es una cosa que yo creo que ya todos sabemos y que realmente no es el objeto de este webinar. También hay otras relaciones laborales especiales que poseen una regulación específica y aplicándose de manera supletoria el Estatuto de los Trabajadores. Es el caso del personal de alta dirección, servicio del hogar familiar, deportistas, abogados que prestan servicios en despachos profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto y encuadrado ya lo que es el campo de estudio, es el contrato de trabajo como norma o como pacto entre empresa y trabajador, os vengo aquí a recordar pues las fuentes del derecho laboral, muy sencillas, y aunque hay 4 en la pantalla 4, me gustaría añadir una que la verdad que aquí no aparece, pero creo que últimamente ha cobrado mucha importancia. Pues las fuentes de la relación laboral es, por un lado, la ley, disposiciones reglamentarias del Estado, Estatuto de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Convenios colectivos, es la norma pactada entre patronales y sindicatos pues, para favorecer o regular una serie de colectivos, tipo hostelería, tipo convenio del metal, etcétera, etcétera. Hay el número 2 bis, si hubiera un 2 bis, tendría que ser el acuerdo de empresa, con una especie de peculiaridades, que tampoco son objeto de este webinar, pero que son a tener en cuenta.
En tercer lugar, nos encontramos pues, con la voluntad de las partes que la manifiestan en su contrato de trabajo, es decir, pues, aquella negociación entre empresa y trabajador donde se plasma esa nueva relación que van a formar. Y, por último, los usos y costumbres locales y profesionales. Aunque todo esto debe completarse, como aquí viene, con la normativa europea que últimamente pues, bueno, ha venido completando el sistema laboral español. Ya entrando en materia, y mi objetivo era pues, explicar una breve introducción sobre dónde nos vamos a enfocar el tema y la importancia del contrato de trabajo, y establecido qué significa el contrato de trabajo. Aquí os digo los tipos de contratos que hay. He hecho una clasificación, es la clasificación más común, la más conocida, atendiendo a cuatro características. El número 42 que aparece ahí arriba es el número de contratos que a día de hoy hay en la legislación española. Es decir, podemos escoger a la hora de contratar a una persona entre 42 modalidades distintas. Esto es una auténtica barbaridad. Por eso os lo he puesto como cuatro secciones o subclases. En primer lugar, el indefinido, el que todos conocemos, el trabajo fijo. Los contratos temporales, sobre los que hablaremos un poquito más en profundidad y sobre los que últimamente son los que más aplicación tienen en la vida real. El contrato a tiempo parcial. Y luego otras modalidades no tan conocidas, pero que también son interesantes y hay que tener en cuenta. Vamos a empezar por el indefinido ordinario, que son aquellos contratos que no tienen una duración que ya venga impuesta. Es decir, tú empiezas a trabajar, te contratan, no sabes cuándo vas a terminar. No hay que confiarse, es decir, aquí la gente ya no tanto, pero antes yo recuerdo que muchas veces la gente iba a casa y decía, mamá, me han hecho fijo. Es decir, hoy en día eso no quiere decir absolutamente nada, el despido está ahí. ¿Vale? Es un contrato que no tiene fecha de finalización, pero es un contrato más, no nos asegura absolutamente nada. Los derechos de los trabajadores son exactamente los mismos. Aquí os añado tres notas, tres puntitos que yo creo que son interesantes a la hora pues de ver en qué situación laboral nos encontramos. Es decir, hay veces en que un contrato, aunque no sea indefinido ab initio, es decir, nada más comenzar la relación, si hay veces que el ordenamiento jurídico reconoce a un trabajador pues ese carácter de indefinido. Estos tres casos son, en primer lugar, pues que el trabajador no hubiera sido dado de alta en la Seguridad Social, es decir, ya sea por un acta de inspección, una visita de la inspección, por una demanda o un acto de conciliación del propio trabajador. En este caso, el contrato se considerará indefinido. En segundo lugar, que los contratos, en aquellos contratos en los que se exige la forma escrita, no se haya cumplido dicho requisito. En este caso, además de ser un contrato indefinido, se considerará que ha sido celebrado a tiempo completo. Así se establece en el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es una presunción a favor del carácter indefinido de la relación, y aquellos contratos celebrados en fraude de ley. De este concepto, en fraude de ley, pues intentaremos explicar un poquito más en los contratos temporales, que seguro que conocéis vosotros a qué me estoy refiriendo. En segundo lugar, otro contrato indefinido es el contrato de apoyo a los emprendedores. Este contrato tiene unas importantes deducciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Lo que pasa es que ha sido objeto de mucha controversia. Hay una problemática enorme en relación a este tipo de contratos. Este tipo de contratos, el Gobierno, pues bueno, a través de una ley los aprobó y dijo que bueno, que iban a potenciar pues una iniciativa empresarial para aumentar los niveles de contratación y disminuir la tasa de desempleo. Y para ello, la medida estrella o la garantía estrella de este tipo de contrato es que el periodo de prueba es de un año. Hay gente que puede pensar, dice, bueno, si me contratan, ¿cómo voy a estar un año de prueba? Pues sí, este contrato de trabajo lo que establece es un periodo de prueba de un año. Esto ha sido ratificado por el Tribunal Supremo, que dice que es lícito el tener a un trabajador en prueba durante un año. Yo discrepo, pero bueno, es la ley y es lo que es. Este contrato se celebrará, como se ha dicho, por tiempo indefinido y a jornada completa siempre, siempre por escrito. Y la empresa tiene que mantener al trabajador durante un mínimo de 3 años para tener acceso a esas deducciones y bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social. Además,
se exige que la empresa tenga menos de 50 trabajadores y que no se hayan realizado en los 6 meses anteriores a la contratación ningún despido por causas objetivas, es decir, un despido de 20 días, declarado improcedente, pero de manera judicial, no en sede administrativa. Esto es importante porque muchas veces las empresas dicen: no quiero despedir de manera objetiva porque van a impugnar el despido y me lo van a reconocer improcedente. Ojo, si conciliamos en sede administrativa la improcedencia del despido, podemos seguir aplicando este tipo de contrato. O sea, hay que tener cuidado con este contrato. El contrato fijo discontinuo es otro contrato que también es indefinido. El contrato fijo discontinuo, pues aquí os pongo una definición, pero vamos, todos estaremos pensando que el contrato fijo discontinuo pues son aquellos tipos de contrato en los que los trabajadores prestan sus servicios durante unos determinados meses al año, que son siempre más o menos los mismos. Y pensamos pues en la recogida de productos agrícolas, por ejemplo, recogida del tomate, recogida de cualquier producto del campo que sea de temporada, que los trabajadores tengan que trabajar pues 3, 4 o 7 meses al año y el resto es de descanso. No confundir este contrato fijo discontinuo con la prestación de servicios que realizan los trabajadores en los comedores escolares. Es un error bastante común. Y es que es una problemática bastante común, ya digo, porque es que cuando estamos en comedores escolares, las fechas en las que comienza el curso escolar y acaban son siempre las mismas. Estaríamos ante, pues seguramente un contrato no fijo discontinuo, sería un contrato indefinido. Esa es en mi opinión. Este contrato fijo discontinuo no se extingue cuando finaliza la campaña, sino que se suspende. Es decir, el contrato queda en suspenso y luego la empresa tiene que proceder a un nuevo llamamiento de los trabajadores para que se reincorporen y vuelvan otra vez a hacer esa temporada. Por tanto, este contrato lo que se realiza es una combinación de periodos de trabajo vinculados a esa estacionalidad de la actividad con periodos de inactividad. Pero siempre y en todo caso se mantiene el vínculo entre empresa y trabajador. Yo creo que el contrato indefinido no tiene mayor dificultad, es decir, son estos 3 tipos: el ordinario, el de apoyo a los emprendedores, recordar, muy importante, periodo de prueba de 1 año, lícito, constitucional y ratificado por el Tribunal Supremo, y el fijo discontinuo, este contrato únicamente para trabajos estacionales. Vamos a ir avanzando porque yo creo que esto es lo más importante y lo que en la práctica yo creo que es lo que más nos encontramos. Nos encontramos con los contratos temporales. Por un lado tenemos los contratos de duración en primer lugar, el contrato para obra o servicio, el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de interinidad. Luego nos encontramos con los contratos formativos, que son el de prácticas y el de formación. Y luego hablaremos un poquito sobre los límites para el encadenamiento de contratos. Previo a analizar el primer de los contratos, el de obra o servicio, yo creo que es importante volver a lo que hemos comentado anteriormente, y es que el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores establece una presunción acerca del carácter indefinido de una relación laboral. Esto quiere decir que cuando un contrato temporal no responda a una necesidad temporal de la empresa, nos encontraremos ante un contrato indefinido. Es lo que hablaremos más adelante y es lo que os hablaré contrato por contrato acerca del fraude de ley. Es decir, cuando no haya una causa de temporalidad acreditada o concretada o especificada en el mismo contrato, o cuando hay un encadenamiento de contratos temporales que establece el artículo 15.5 del que luego hablaremos. El contrato para obra o servicio, yo creo que todo lo conocemos, y es pues para realizar una obra o servicio con una autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y con una duración incierta, aunque limitada en el tiempo. Nosotros pensamos en este contrato y se nos viene a la cabeza pues las contratas. Por ejemplo, una empresa de telefonía que contrata pues a 3 trabajadores porque van a ofrecer un nuevo producto vinculado a otra oferta que tienen con otro proveedor. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, en Vodafone, pues que contrata con otra empresa la producción de un servicio. Eso sería una obra o un servicio, concretamente. Ahí, en este caso, el contrato debe hacerse
siempre por escrito y se debe especificar con claridad y precisión la obra o el servicio que constituye su objeto. Es decir, en caso contrario, estaremos ante un contrato celebrado en fraude de ley cuya consecuencia inmediata es la conversión en indefinido. La duración de este contrato es incierta porque depende de lo que dure la obra o servicio para el cual constituye ese objeto. Por tanto, aunque realmente la ley dice que es una duración máxima de 3 años y se puede ampliar durante un año más por convenio colectivo, esto no es del todo así, porque el Tribunal Supremo dice que cuando se vincula el contrato para obra o servicio, se vincula a una contrata. Si esa contrata dura más de 4 años, pues es válida la extinción transcurridos 5, 6, 7 u 8 años. Es decir, no es cierto que si esté de 3 años o de 4 años sea indefinido, sino si se vincula a una contrata, el contrato es perfectamente válido, dure la contrata lo que dure. Tampoco tiene mucha lógica, pero así es lo que dice el Tribunal Supremo. La jornada, pues puede ser la jornada completa, jornada parcial, 40 horas a la semana, 20 horas a la semana, lo que se estipule. Este contrato de obra y servicio en relación a la extinción se extingue cuando finaliza la obra o el servicio para el que es contratado. Se debe notificar a la otra parte con un preaviso de 15 días, siempre y cuando el contrato por obra o servicio haya durado más de un año. Y a la extinción, pues como todos sabéis, hay una indemnización de 12 días de salario. En segundo lugar, vamos a hablar del contrato eventual por circunstancias de la producción. Este contrato también es muy empleado, sobre todo pues en empresas de limpieza, en fábricas, etcétera, etcétera. Este contrato pues se concierta efectivamente pues para atender exigencias circunstanciales, puntuales del mercado, acumulación de tareas, exceso de pedidos, etcétera, etcétera. Un ejemplo básico que vais a entender perfectamente es, por ejemplo, cuando una empresa de fabricación de turrones, por ejemplo, pues en la época de verano necesita contratar pues a 15, 20 personas más porque recibe un pedido que no puede abarcar con la plantilla que tiene a día de hoy. Por eso, los trabajadores que contratan en ese momento son trabajadores eventuales. En relación a la forma, exactamente igual. Debe ser por escrito siempre que su duración sea superior a 4 semanas o se concierte a tiempo parcial. Si el contrato es a tiempo completo y dura 2 semanas, no es necesario que sea por escrito, puede ser un contrato verbal. En segundo lugar, la duración puede durar como máximo un año, es decir, que se puede concertar aquí, por ejemplo, por 3 meses y luego hacer una prórroga de 9, pero máximo es un año. Cuando pase un año, el eventual o es transformado en indefinido o causa fin de contrato ese trabajador. La jornada, como se ha dicho, puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Aquí no hay ningún problema. Y en relación a la extinción, pues aquí, a diferencia del contrato de obra o servicio, el eventual sí que fija en el propio contrato cuando finaliza. Por lo tanto, aquí la extinción tendremos que estar a lo que diga el propio contrato. La indemnización es igual, son 12 días de salario, exactamente igual que el de obra. Vamos con el contrato de interinidad. Este contrato es un poquito menos conocido, pero es muy aplicado. El ejemplo normal aquí es el de la maternidad o cuando se trata de procesos de selección. Es decir, aquí un interino lo que hace es sustituir a una mujer que está embarazada o está disfrutando de un permiso de maternidad. Se utiliza mucho este tipo de contrato. Es para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo. O también, como se ha dicho, cuando se trate de procesos de selección para cubrir una vacante en la empresa. Aunque este tipo de contrato, para cuando se trate de cubrir procesos de selección, no puede durar más de 2, 3 meses por convenio colectivo. La forma, pues evidentemente ha de ser por escrito y además en ese contrato se tiene que identificar tanto al trabajador sustituido como la causa de la sustitución. Así es por maternidad, por incapacidad temporal, por un proceso de selección, etcétera, etcétera. La duración debe ser igual al tiempo que permanezca ausente el trabajador sustituido con derecho a reserva de puesto de trabajo o máximo, como se ha dicho, 3 meses para el proceso de selección. La jornada va a ser un turno de jornada completa o tiempo parcial dependiendo de la persona que haya que sustituir. Y en relación a la sustitución, pues se extingue este contrato pues con la reincorporación del trabajador sustituido, con el vencimiento del plazo establecido para la reincorporación
y también, como se ha dicho, con el transcurso de 3 meses para los procesos de selección. Cuando finaliza este contrato no tenemos derecho a ningún tipo de indemnización, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. Seguimos ahora con los contratos formativos. Contratos formativos son básicamente dos, es el de prácticas y el de formación. Están diseñados pues para facilitar a aquellos trabajadores o jóvenes, pero bueno, más que nada son trabajadores que han terminado los estudios y quieren pues emplearse en una empresa pero no tienen ninguna experiencia. Se utilizan mucho este tipo de contratos en este sentido, pero bueno, esta es la teoría, la práctica es una bien distinta. Y es que hay un abuso enorme en este tipo de contratación, ya que los costes de seguridad social, por ejemplo, en el contrato de formación el coste de la seguridad social es cero. Muchas veces las empresas cogen este tipo de contrato, este tipo de modalidad para no pagar seguridad social a los trabajadores. Más adelante incidiremos un poquito en este tema. El contrato en prácticas, el objetivo principal, pues como veis, realmente es mejorar el nivel formativo de los trabajadores que acceden al mercado de trabajo. Para ello es necesario que los trabajadores tengan pues una titulación y que esté relacionada con los conocimientos teóricos adquiridos y los que vayan a poner en práctica, ¿eh? En este caso, no todas las prácticas que realiza una persona en una empresa es un contrato de prácticas, ¿eh? No son relación laboral, por ejemplo, las prácticas de los alumnos de formación profesional, que vienen incluidas en la propia titulación. No son prácticas tampoco las académicas externas de estudiantes universitarios, no es un contrato de prácticas, y tampoco no es una relación laboral tampoco las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con los servicios públicos de empleo. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, ya digo, no todos los contratos en prácticas son relación laboral. En relación a los requisitos de este contrato en prácticas, pues es necesario que los trabajadores acrediten una formación previa pues mediante un título, ya sea universitario, formación profesional o un certificado de profesionalidad. Este contrato de prácticas debe celebrarse dentro de los 5 años siguientes a la finalización de los correspondientes estudios. Esto es importante porque si no, no estaríamos ante un contrato de prácticas, sería un indefinido. Y por último, en relación a esos requisitos, la prestación de servicios debe corresponderse con la titulación y los estudios cursados por el trabajador. Es decir, que si el trabajador ha hecho un módulo de fontanería, no puede hacer funciones de carnicero. Tan básico y tan sencillo como eso. En relación a la forma de este tipo de contrato, pues obligatoriamente ha de ser por escrito y en modelo oficial, donde se haga constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto o puestos de trabajo que va a desempeñar. En relación a la duración en este tipo de contratos, pues esta nunca podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 2 años. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no podemos extendernos más de 2 años con el contrato en prácticas. En relación a la retribución de este tipo de los trabajadores que estén contratados bajo un contrato en prácticas, deben percibir como mínimo un salario que no sea inferior al 60% de lo que cobre un trabajador de esa empresa en su mismo puesto de trabajo con su misma categoría. Eso durante el primer año. Y en el segundo año el salario no podrá ser inferior al 75% de lo que cobre un trabajador en el mismo puesto de trabajo, en la misma empresa y con la misma titulación. Es decir, por lo tanto, hay unos límites y unos ahorros ahí para la empresa considerables. En relación a la extinción de este tipo de contratos, hemos de decir pues, que se extingue a la llegada del término pactado, previa denuncia de una de las partes. Ya digo, como máximo 2 años. En este caso, al trabajador no le corresponde ningún tipo de indemnización y sí que será necesario un preaviso de 15 días si el contrato supera 1 año de duración. Yo creo que más o menos el contrato de prácticas lo hemos visto prácticamente todos, ¿eh? El contrato de formación. Este contrato yo creo que lo habréis visto todos en muchísimas ocasiones y en la mayoría de ellas habréis visto que están en fraude de ley. Es decir, este tipo de contratos lo utilizan las empresas para que el coste de un trabajador en la seguridad social sea 0. Es decir, si el coste de un trabajador al que le pagamos de salario unos 1.000 euros, el coste de seguridad social pueden que sea 420, 430 euros, la empresa ahorra todos los meses ese importe a la seguridad social. Con lo cual, este contrato es el contrato estrella del fraude.
bajo mi punto de vista. Este contrato pues se realiza básicamente para intentar que los trabajadores puedan formarse y trabajar al mismo tiempo. Así de claro. Es decir, los requisitos para que un trabajador para que una persona pueda ser contratada como formación, es necesario que sean mayores de 16 y menores de 25, aunque la edad máxima para su celebración se amplía hasta los 30, mientras la tasa de desempleo no alcance el 15%. Con lo cual yo creo que estaremos durante un par de años siguiendo, pudiendo contratar en formación hasta los 30 años, trabajadores que sean menores de esos 30 años. Hay que decir también que no hay límite de edad cuando se contrata a personas discapacitadas o trabajadores en situación de exclusión social, o cuando se trata de empresas de inserción. En este caso no hay límite de edad. En relación a la forma, pues este contrato, exactamente igual que el de prácticas, debe ir por escrito y en modelo oficial. La duración máxima de ese tipo de contratos es de 1 año y la máxima es de 3. Es decir, nos encontramos con un margen de 1 año y 3. Imaginemos que el contrato de formación se celebra en fraude de ley, es decir, que el trabajador que presta sus servicios de formación es un empleado más, realiza todas las funciones que un trabajador con la misma categoría en la empresa, con la misma responsabilidad, mismo horario, etcétera, etcétera. O sea, eso le supone a la empresa un ahorro en seguridad social de 3 años tremendo. O sea, con lo cual digo que este contrato hay que tener muchísimo cuidado porque yo me he encontrado en la práctica con que el 90% de este tipo de contratos son indefinidos. En relación a la retribución, en este contrato habrá que estar a lo que diga el convenio colectivo y en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional. En relación al fin de contrato, pues se extinguirá cuando venza el plazo que se pacte y no hay derecho a ningún tipo de indemnización. Sí será necesario el preaviso de 15 días si supera el año. Este tipo de contrato solo se puede realizar a tiempo completo, es decir, aquí no cabe el tiempo parcial. Y el tiempo de trabajo efectivo no podrá ser nunca superior a un determinado porcentaje de la jornada máxima legal. En concreto, el trabajador contratado en formación nunca podrá tener una ocupación efectiva superior al 75% durante el primer año y el 85% durante el segundo y el tercer año. El resto, es decir, ese 25% restante durante el primer año y el 15% durante el segundo y el tercero, el trabajador debe dedicarlo a formarse, a la formación, es decir, a realizar tutorías, a realizar test, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en el contrato, concretamente, tendrá que venir un tutor que será pues quien asista y represente al trabajador durante toda la relación laboral. Ahora un tema que yo creo que es importante y que creo que estáis viendo cada vez más, y aunque aquí en esta diapositiva no lo diga expresamente, pero hemos visto contratos temporales, es decir, hemos visto contratos temporales, obra o servicio, eventual, interinidad, hemos visto contratos en prácticas, de formación. Es decir, este tipo de contratos que ofrecen una indemnización cuando finalizan de 12 días frente a la indemnización por despido improcedente, por ejemplo, que son 33 a partir de febrero de 2012, de los contratos celebrados a partir de febrero de 2012, pues realmente las empresas lo utilizan mucho porque dicen, bueno, si voy a contratar a alguien y no sé cómo va a funcionar, pues hago un contrato temporal de 3 meses, 4 meses, 6 meses, veo cómo funciona y si me gusta el trabajador me lo quedo y si no, pues contratamos a otro, despedimos así, contratamos a otro. ¿Qué ocurre? Que los contratos temporales, cuando no se acredita la cosa de temporalidad en ese contrato, si hablamos del de obra, por ejemplo, cuando no se concreta en el propio contrato de trabajo, cuando no se concreta la obra o el servicio real que va a hacer, o en ese contrato eventual, cuando no responde a una necesidad circunstancial de contratación, o en esa interinidad, cuando realmente no se sustituye a una trabajadora o un trabajador, sino que realmente se emplea al trabajador en varios puestos de trabajo, hace funciones que no son las suyas, etcétera, etcétera, nos encontramos con un contrato indefinido. Es decir, es un contrato temporal que, bueno, los trabajadores lo ven y dicen, bueno, tengo un contrato por obra y servicio y, bueno, me han despedido, me han dado 12 días. No, pero es que realmente es un contrato indefinido porque tu contrato no tiene una causa de temporalidad lícita. Por tanto, estaríamos ante un contrato celebrado en fraude de ley. La consecuencia, pues la indemnización, es la de un despido improcedente y no la de un fin de contrato.
A ese tipo de fraude de ley tenemos que añadir la que dice el artículo 15.5 y que es lo que aquí os copio prácticamente el párrafo que a mí me interesa, y es que los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 de manera continua o discontinua para el mismo o distinto puesto de trabajo y con la misma empresa o grupo de empresas mediante 2 o más contratos temporales adquirirán la condición de trabajadores fijos. Con ello, lo que se pretende evitar es que se encadenen contratos temporales, por ejemplo, eventuales. Es decir, contrato temporal eventual que duraba máximo un año, una empresa concierta un contrato temporal durante un año y al año se extingue el contrato y a los 20 días vuelve a contratar al trabajador otra vez otro contrato temporal y así durante 3 o 4 años. Ese encadenamiento de contratos no responde a una necesidad puntual de la empresa, sino que se está cubriendo un carácter necesario y constante de la empresa. Por tanto, el contrato estará celebrado en fraude de ley y será un contrato indefinido. Os pongo aquí que este tipo de cláusula de fraude de ley no se aplica cuando son contratos formativos, de relevo o de interinidad. Pero el resto, totalmente aplicable. En relación al contrato a tiempo parcial, yo creo que poco hay que decir sobre este tipo de contrato. Si la jornada a tiempo completo son aproximadamente 40 horas a la semana, salvo que el convenio colectivo establezca una jornada máxima de 38 o 39 horas semanales, en este caso el contrato a tiempo parcial pueden ser 10 horas, pueden ser 20, 25 horas, es decir, yo creo que no tiene mayor dificultad este tipo de contrato. Otro tipo de modalidades de contratación, yo creo que importantes, pero por el tiempo vamos a intentar ser breves, es el contrato de relevo. El contrato de relevo es aquel que se celebra con un trabajador que tiene como finalidad sustituir la jornada de trabajo vacante que queda por un trabajador que vaya a acceder a la jubilación parcial. Es decir, en la aplicación práctica, este tipo de contratación suele tener lugar sobre todo en empresas que ya tienen empresas grandes que tienen ya una cierta trayectoria, como son empresas de automóvil, empresas fábricas, etcétera, etcétera. Es decir, son trabajadores de la propia empresa que van a hacer la jubilación parcial y se contrata a un trabajador para que releve. En este caso, el relevista, la persona que accede al puesto de trabajo, tiene que hacer las mismas funciones que hacía el relevado. Si no, insisto, contrato en fraude de ley. La forma por escrito y en modelo oficial. La duración seguramente será indefinida o como mínimo igual al tiempo que le falte al trabajador para alcanzar la edad de jubilación. La jornada podrá ser completa o a tiempo parcial. Y en relación a la indemnización es exactamente igual que el doble servicio, 12 días de salario. Otro tipo de contratos y que no se ven prácticamente en la práctica es el contrato a distancia. Yo creo que este contrato va a tener mayor trascendencia en años futuros. Este contrato es aquel en que la actividad laboral se desarrolla en mayor medida en el domicilio del trabajador o en un lugar libremente elegido por este, tipo cibercafés, tipos lugares de coworking, etcétera, etcétera. En relación a la forma, este contrato debe ser celebrado siempre por escrito y debe tener el visado del Servicio Público de Empleo Estatal. Esto es muy importante. Si no, el contrato no va a ser un contrato a distancia. Y en relación a los derechos de los trabajadores, son exactamente los mismos que los que prestan su trabajo en el centro de la empresa. En segundo lugar, el contrato de grupo. Este contrato, yo creo que tampoco tiene mucha aplicación. Es cuando un empresario contrata a diversos trabajadores que ponen en común cada uno una serie de conocimientos y al final lo que venden o lo que trabajan es una prestación de servicio común. Yo creo que no tiene mucha aplicación porque ahora este tipo de contratos ya no se llama contrato de grupo, sino se llama relaciones mercantiles o de cooperación. Normalmente los trabajadores de este centro suelen ser sociedades limitadas o pueden ser autónomos que facturan a la empresa. O sea, este no tiene tampoco mucha aplicación a día de hoy. La forma puede ser verbal o escrita y la duración puede ser indefinida o no. En tercer lugar, nos encontramos con los contratos para personas con discapacidad. Este tipo de contratos sí que cuando se dan las circunstancias sí que muchas empresas se acogen y los practican. Son contratos destinados que van a incentivar la contratación laboral de personas con discapacidad que tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Tiene bastantes beneficios fiscales
y beneficios también en cuotas de seguridad social. El requisito del trabajador que contratéis bajo este régimen es que estén inscritos en la oficina de empleo y que, como os ha dicho, pues tengan una discapacidad igual o superior al 33%. Igualmente, para las empresas es necesario que, para que se acojan a las bonificaciones que generan ese tipo de contratos, es necesario que mantenga la estabilidad del empleo de esos trabajadores por un tiempo mínimo de 3 años, no pudiendo despedirlos sin causa justificada y, en caso de despido procedente, deben sustituirlos por otros trabajadores con discapacidad. O sea que es una serie de limitaciones, pero bueno, las deducciones fiscales de seguridad social son importantes. Pues como se ha dicho, como se ha adelantado, básicamente es eso. Y por último, otras formas de contratación que yo creo que cada vez va a tener más lugar en la práctica, y es la contratación de trabajadores autónomos. Aquí hay que tener cuidado con los trades. Los trades son aquellas personas que perciben de su facturación, es un autónomo que factura más entre el 75 y el 100% de su facturación depende de un único proveedor, de un único cliente. En este caso hay que tener cuidado porque sí que es verdad que es una relación mercantil, está en un hilo muy fino con una relación laboral. Habrá que ver caso por caso y cada caso concreto si nos encontramos con las notas de laboralidad que se explicaban al principio, tipo voluntariedad, dependencia, retribución, ajenidad, o si por el contrario nos encontramos con que son los autónomos los que ellos mismos dirigen y gestionan su tiempo, sus clientes, etcétera, etcétera. Aquí es un hilo muy fino entre relación laboral y un trade. Es difícil a veces determinar, son los jueces los que determinan si hay relación laboral o una relación mercantil. Y por último, y ya para despedirnos, pues ahí lanzo una pregunta hacia el contrato único, un contrato para emplearlos a todos. Pues hombre, yo creo que sería interesante que en lugar de tener 42 tipos de contratos, porque a veces es una locura, y sobre todo con la gran cantidad de fraude que hay en la contratación laboral, principalmente por culpa o iniciativa de las empresas y con el fin de ahorrar costes en la seguridad social, bajo mi punto de vista, y ahí dejo una reflexión abierta, sería quizá lo mejor celebrar un contrato único, indefinido, que finalice cuando tenga que finalizar, en que se indemnice en relación a la productividad del trabajador y a la duración del mismo. Pues dicho esto, señores, pues me despido, os doy las gracias y espero haberos aclarado un poquito este asunto. Gracias a ti, Alberto, por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, el que quiera hacer alguna preguntita la puede hacer ahora. Yo mientras te voy a leer alguna que otra que me ha llegado ya por aquí. Animo al resto de gente a que haga preguntas. Primera pregunta. ¿Qué consecuencias tiene un contrato temporal celebrado en fraude de ley? Sí, vamos a ver. Un contrato temporal celebrado en fraude de ley, es decir, cuando un contrato finaliza y es un contrato temporal, ya sea obra o servicio o un contrato eventual, la indemnización por fin de contrato es de 12 días. Sin embargo, si el contrato es en fraude de ley, el contrato es indefinido, es decir, no sería un fin de contrato, sino que sería un despido y en la mayoría de los casos un despido improcedente, con lo cual la indemnización, en vez de 12 días, serían 33 días, a partir de los contratos celebrados a partir del 12 de febrero de 2012. O sea que la diferencia de la cuestión yo creo que es importante y muchas veces que nos indemnizan cuando finaliza un contrato con 12 días lo vemos y dices, no, si es que realmente no es un contrato temporal, es un contrato indefinido. O sea, la diferencia es importante porque se triplica incluso la indemnización que percibe el trabajador. Muy bien, gracias. Más preguntas. Si un autónomo presta servicios para un solo cliente, ¿puede decirse que estamos ante una relación laboral? Vamos a ver, en este caso, como he comentado, un trade es aquel autónomo pues que el mayor porcentaje, más de un 75% o un 75% de su facturación proviene de un mismo cliente, de un mismo proveedor, en este caso, es autónomo. Habrá que ver el contenido real de esa relación. Es decir, si realmente es el cliente al que le factura, es el cliente quien gestiona su tiempo, quien le aporta clientes, quien le deja el domicilio de la empresa para que consulte, si le deja material de la empresa. Es decir, habrá que ver caso por caso si realmente nos encontramos ante una relación laboral o no, pero sí que es verdad que este tipo de
de contratación mercantil, en principio, muchísimas veces se convierte en una contratación puramente laboral. Genial. Pues muchas gracias, Alberto, por tu tiempo, por contarnos tantas cosas interesantes. Y, a ver, perdona, que aquí llega otra pregunta. Espera, que acaba de entrar ahora mismo. Creía que ya no habían más. A ver, ¿esto aplica para todas las nacionalidades? Me refiero a que tanto españoles como extranjeros residentes se les puede hacer los mismos contratos. Totalmente, totalmente. Hay que salvaguardar, porque eso es otro tema. El tema de contratación de extranjeros es otro tema. Es decir, si es un extranjero comunitario, con que tenga el permiso de residencia, nos basta para contratar. Si es un trabajador no comunitario, permiso de residencia, permiso para trabajar. Pero sí que es verdad que se le puede aplicar cualquier tipo de estos contratos. No se diferencia entre nacionales y no nacionales. Vale. Otra. Buenas tardes, Alberto. Gracias por toda la información facilitada. Comentarte que los monitores escolares efectivamente se contratan como fijos discontinuos, celebrando desempleo cada 2 años, cuando acumulan el periodo de prestación suficiente. En caso de que se consideraran indefinidos a tiempo parcial, ¿podrían cobrar esa prestación por desempleo? Vamos a ver, partiendo de que el de los comedores escolares, yo creo que no es fijo discontinuo y os voy a decir por qué. Vamos a ver, el contrato fijo discontinuo, la definición es aquel que se concierta para la ejecución de trabajos que tengan el carácter de fijos pero discontinuos en el tiempo, siempre que no se repitan en fechas ciertas y que se enmarquen dentro del volumen normal de actividad de la empresa. Es decir, nosotros sabemos, el comedor escolar, sabemos cuándo empieza el curso escolar y sabemos cuándo finaliza. Por tanto, bajo mi punto de vista, o sea, de que un trabajador de comedor escolar sea fijo discontinuo, yo lo pongo muy en duda, porque sí que se repiten fechas ciertas. Es decir, el fijo discontinuo realmente, sí que es verdad que se emplea para comedores escolares, pero bajo mi punto de vista no es en comedores escolares. O sea, no es fijo discontinuo. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo empieza el curso escolar y sabemos cuándo finaliza. Tenemos una fecha cierta de inicio, una fecha cierta de inicio y fecha cierta de fin. Internacional desempleo, pues vamos, yo entiendo que no va a haber ningún problema en la pregunta. Es decir, yo creo que lo cobraría exactamente igual. Bajo mi punto de vista, sí. Muy bien. Pues ahora ya no hay más preguntas, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Decir al resto de oyentes que se ha grabado el webinar y que lo pueden ver cuantas veces quieran dentro de la web de Fundesen Business Topics. Y nada, y muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Gracias a vosotros por tenerme aquí. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta el próximo.